Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Finalmente hoy les traigo el video para hacer un bolso guayú, digamos la base, que muchos me decían, por favor explícanos cómo empezar, ¿no? Entonces aquí lo voy a estar haciendo, voy a explicarles cómo hice esto, cómo lo diseñé, para darle una idea de cuánto mide esto. Esto son 18 centímetros. Por algún lado del video les voy a estar dejando cuánto mide la base de uno de los bolsos. Tengo varios bolsos guayú, entonces les voy a dejar cuánto miden las bases de esos bolsos. Yo creo que son un poquito más grandes que estas. Bueno, espero que les guste el video. El hilo Catania es un 100% algodón. Ok, usé 4 colores. Estos sí, pues si quieren saber las referencias aquí la tienen. 256, 241, 164 y esta la puse al revés. 280, ok. El aguja que he utilizado es esta del 2,5. No sé exactamente si es una aguja que sea realmente del 2,5 porque esta la compré en AliExpress. Esto no, yo he escuchado que a veces las agujas de AliExpress no están como que bien calibradas o no son, o sea, las dimensiones que dice aquí no es exactamente lo que en verdad la aguja es. Y aquí está el esquema que voy a estar dejando en la cajita de descripción para que ustedes se puedan descargar y lo puedan imprimir si quieren. Ok, tiene 21 vueltas, 168 puntos alrededor. Los puntos que ustedes vean que tienen esas líneas negras, esto ya lo expliqué en el video número 2, indican puntos de incremento. Y en esta ocasión no quise agregar nada para los puntos sencillos porque si no veía que se saturaba como que mucho el esquema y el dibujo. Pero los puntos que no tienen nada son puntos sencillos. De todas formas, yo les dejé la leyenda ahí abajito. Y bueno, entonces ya aquí se lo pueden descargar. Aquí ya empecé a hacer el aro mágico. Aquí tengo 8 puntos. Si no saben hacer el aro mágico, pueden irse al video de cómo hacer una mochila parte 2 y ahí explico con trapillo cómo hacer esto, porque acá fíjense, esto es tan chiquito y además de color azul, pues que va a ser bastante complicado que puedan verlo en cámara. Entonces si no lo saben hacer, pueden irse a ese video y ahí van a ver cómo hacer exactamente esto, aro mágico con 8 puntos encima. Entonces ahora ya voy a empezar a hacer la segunda vuelta, que son incrementos de puntos azules. Entonces aquí este es el extremo, que por ahora lo voy a dejar sin esconder, lo voy a dejar allá atrás solamente. Ok, y ahora voy a pasar por la parte de atrás del punto, como ya también expliqué en ese video número 2. Y ese sería nuestro primer punto de la segunda vuelta. Tengo que hacer un incremento, es decir que voy a volver a pasar por el mismo punto una vez más. Y ahí yo tengo los 2 puntos. Acá voy a marcar el primer punto de la segunda vuelta con esto. Y continúo. Entonces, en esta vuelta yo voy a agregar todos los colores del diseño, ¿ok? Porque hago esto de forma de que desde el principio ya todos los colores estén dentro del trabajo y eso va a hacer que el grosor de la puntada va a ser la misma a lo largo de toda la bolsa. Entonces no se van a ver algunas partes como que más delgaditas o más gruesas. Entonces voy a agregar un color. Primero voy a empezar con el amarillo porque el amarillo es el primer color que voy a usar. Entonces voy a colocar el amarillo primero. Entonces como el amarillo lo voy a agregar acá, pero todavía no lo voy a usar. Entonces simplemente lo voy a dejar como aquí escondido. Entonces tomo como siempre la parte de atrás del punto, coloco el hilo amarillo sobre la aguja y hago igual que había hecho antes. Dejo el hilo amarillo ahí
como que había torcido el hilo, y tomo por debajo para cerrar. Este es el tercer punto y ya tengo el hilo amarillo ahí escondido. Vuelvo a pasar otra vez por ahí porque tengo que hacer el incremento. Ok, entonces el amarillo lo tenemos acá. Lo agregamos al trabajo, pero no lo estamos utilizando todavía. Entonces ahora en la siguiente puntada, en el siguiente incremento, voy a hacer lo mismo pero con otro color. Ok, entonces el amarillo lo vamos a dejar sobre la aguja. Ahora viene el verde sobre la aguja también, y hacemos nuestra puntada azul normal. Ah, y ahí ya lo tienen. Ahí se ve un poquitico el amarillo. Bueno, eso a veces pasa, pero lo que tienen que hacer es alar un poco algunos de los extremos y ya está escondido. Ok, entonces ahora vamos a agregar el otro color. Y aquí está. Entonces vamos a continuar. Entonces de la misma forma hasta terminar la vuelta. Aquí me quedan los extremos que yo voy a cortar. Fíjate, aquí este extremo se me fue para el otro lado. Lo voy a pasar. Entonces yo los voy a cortar porque si no va a ser como que un poco complicado verlo en cámara. Hay muchos hilos ahí como que y se torna un poco confuso. Entonces los voy a cortar cuando termine esta vuelta. De todas formas el amarillo está en el trabajo desde este punto y yo lo voy a empezar a usar como por acá, entonces no va a pasar nada. Y el rosado y el verde no lo vamos a usar como dentro de varias vueltas, entonces no pasa nada si los corto. Ok, pero bueno, por ahorita los voy a dejar aquí y voy a terminar ya esta vuelta. Ok, entonces aquí ya tenemos la vuelta número 2. Deberían haber 16 puntos en todo esto. Mira, fíjense que el amarillo se está viendo un poquito ahí, entonces en este momento antes de cortar lo que puedo hacer es tomar el amarillo solamente y tratar de alar y ya se esconde. Puedo volver a estirar un poco más el extremo de la vuelta para cerrar un poco ahí el círculo, y a partir de este momento ya el extremo lo voy a colocar como uno de los otros hilos que voy a esconder. Ahora tenemos que hacer un punto sencillo con azul, cambiar de color, 2 puntos de incrementos con amarillo. Tomamos nuestro hilo de trabajo azul, que es este, no lo vayamos a confundir con el del extremo. Entonces igual forma pasamos por la parte de atrás del punto, dejo lo que no se quiera ver sobre la aguja y hago mi punto. Como el punto siguiente va a ser amarillo, tengo que cerrar esto con amarillo. Tomo mi hilo amarillo, lo paso por debajo de la aguja, cerramos el punto con amarillo. Ok, ya lo tenemos listo para la siguiente puntada. Ahí vamos a hacer un incremento de amarillo. Entonces escondemos el resto y trabajamos entonces con este. Vamos a pasar por la siguiente, que sería esta que está aquí. Lo que no quiero que se vea lo monto sobre la aguja y hago mi punto amarillo.
Como el siguiente punto es amarillo, entonces tomo aguja, tomo color amarillo y cierro. Tenemos que hacer incremento de amarillo, pero cerrar con azul. Ahora, y así vamos a repetir por toda la vuelta. Lo voy a hacer una vez más. Y así vamos a hacer hasta completar la vuelta. Ok, terminamos entonces con el punto azul. Tenemos que hacer un punto sencillo azul y ya cambiar a un punto sencillo amarillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Finalmente hoy les traigo el video para hacer un bolso guayú, digamos la base, que muchos me decían, por favor explícanos cómo empezar, ¿no? Entonces aquí lo voy a estar haciendo, voy a explicarles cómo hice esto, cómo lo diseñé, para darle una idea de cuánto mide esto. Esto son 18 centímetros. Por algún lado del video les voy a estar dejando cuánto mide la base de uno de los bolsos. Tengo varios bolsos guayú, entonces les voy a dejar cuánto miden las bases de esos bolsos. Yo creo que son un poquito más grandes que estas. Bueno, espero que les guste el video. El hilo Catania es un 100% algodón. Ok, usé 4 colores. Estos sí, pues si quieren saber las referencias aquí la tienen. 256, 241, 164 y esta la puse al revés. 280. Ok, el aguja que he utilizado es esta del 2,5. No sé exactamente si es una aguja que sea realmente del 2,5 porque esta la compré en AliExpress. Esto no, yo he escuchado que a veces las agujas de AliExpress no están como que bien calibradas o no son, o sea, las dimensiones que dice aquí no es exactamente lo que en verdad la aguja es. Y aquí está el esquema que voy a estar dejando en la cajita de descripción para que ustedes se puedan descargar y lo puedan imprimir si quieren. Ok, tiene 21 vueltas, 168 puntos alrededor. Los puntos que ustedes vean que tienen esas líneas negras, esto ya lo expliqué en el video número 2, indican puntos de incremento. Y en esta ocasión no quise agregar nada para los puntos sencillos porque si no veía que se saturaba como que mucho el esquema y el dibujo. Pero los puntos que no tienen nada son puntos sencillos. De todas formas, yo les dejé la leyenda ahí abajito. Y bueno, entonces ya aquí se lo pueden descargar. Aquí ya empecé a hacer el aro mágico. Aquí tengo 8 puntos. Si no saben hacer el aro mágico, pueden irse al video de cómo hacer una mochila parte 2. Y ahí explico con trapillo cómo hacer esto. Porque acá, fíjense, esto es tan chiquito y además de color azul, pues que va a ser bastante complicado que puedan verlo en cámara. Entonces si no lo saben hacer, pueden irse a ese video y ahí van a ver cómo hacer exactamente esto, aro mágico con 8 puntos encima. Entonces ahora ya voy a empezar a hacer la segunda vuelta, que son incrementos de puntos azules. Entonces aquí este es el extremo, que por ahora lo voy a dejar sin esconder, lo voy a dejar allá atrás solamente. Ok, y ahora voy a pasar por la parte de atrás del punto, como ya también expliqué en ese video número 2. Y ese sería nuestro primer punto de la segunda vuelta.
tengo que hacer un incremento, es decir que voy a volver a pasar por el mismo punto una vez más. Y ahí yo tengo los dos puntos. Acá voy a marcar el primer punto de la segunda vuelta con esto. Y continúo. Entonces en esta vuelta yo tiro del hilo. ¿Ok? De esta forma voy haciendo o me aseguro que no me queden hilos atrás muy por fuera. ¿Ok? ¿Y por qué pongo la mano? Para que no se me doble o para que impedir que estire de más y que luego ya esto no sea plano. Porque si yo estiro mucho de estos hilos de los que van por dentro de acá, esto se dobla, se hace curvo y ya no va a ser plano. Aquí tienen otro ejemplo, como a veces los puntos quedan como que por fuera. Estiramos un poco de amarillo, coloco la mano. Listo. Con esto les quiero explicar que los incrementos no pueden ir arbitrariamente, no pueden ir donde nos dé la gana. Realmente tienen, en este caso, tienen que ir sobre la parte rosada, porque si ven acá, aquí tenemos 3 puntos verdes, aquí hice un punto sencillo, luego hice un incremento que me generaron 2 puntos verdes y luego un sencillo. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que el punto rosado, la parte rosada no va a disminuir porque este punto verde, el último punto, no cayó sobre este. Entonces, digamos, la parte rosada no va a ser, no va a ir disminuyendo como lo hizo acá. Que acá pueden ver que hice 4 puntos sencillos. El último punto verde cayó sobre esta parte rosada y entonces aquí si hago el incremento, aquí dice que realmente fue acá, estos 2 puntos son el incremento, y entonces de esta forma lo rosado va a ir disminuyendo. Entonces con esto quiero explicar que los puntos de incremento no pueden ir donde queramos, sino en ciertos, dependiendo del patrón, tienen que ir en ciertos lugares para que nos quede bien la figura.